¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos. Soy Ronald Fernández y esto es Diálogo Abierto. Como todos los días tenemos invitados interesantes tratando temas que nos competen a usted y a la sociedad en general. Y el día de hoy no es la excepción. Hoy nos acompaña la economista Precia Villacrés, con quien vamos a conversar algo muy interesante. Economista, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes a toda su teleaudiencia. Gracias por esta oportunidad de conversar e informar a la ciudadanía lo que está pasando en Puerto Viejo, provincia de Manabí. Bienvenida, economista. Bueno, como ya lo mencionó la economista, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es lo que está pasando en la ciudad de Puerto Viejo. Específicamente, el tema del día de hoy, economista. Bueno, el tema es el Aeropuerto Reales Tamarinos de Puerto Viejo, que La en el año... defensa del aeropuerto Reales Tamarindo de Reales Tamarindo. Cuéntanos un poquito sobre de este tema. Creo que la mayoría de gente no tiene idea de qué se trata. Cuéntanos. Bueno, el aeropuerto fue creado por decreto ejecutivo para la seguridad nacional. Antes de eso, el aeropuerto se había formado de terrenos de vecinos que habían puesto sus tierras para de ahí hacer el campo de aviación. Cuando hubo el conflicto armado con el Perú, el presidente de la República decretó pues expropiar y armar un aeropuerto para que lleguen ahí los aviones de guerra. Entonces, ese aeropuerto tuvo la finalidad, aparte de dar servicio a la ciudadanía, es para la seguridad del Estado, porque es tierra adentro, 40 metros de altura. Sucede que el aeropuerto siguió trabajando, después en el año 2011, el expresidente Correa lo cerró verbalmente, dio la orden de cerrar el aeropuerto, nunca firmó un decreto ejecutivo, por lo tanto ese cierre nunca se legalizó. A pesar de eso, la DAC, una funcionaria de tercer nivel, procede a cerrar el aeropuerto y no contentos con eso, le entregan los terrenos del aeropuerto al municipio de Puerto Viejo y le devuelven al Consejo Provincial de Manabí. Todo esto sin que exista un decreto ejecutivo que avalice todo aquello que han hecho. Llegan los señores del municipio, arman un proyecto y deciden vender las tierras del aeropuerto Reales Tamarindo. Cosa que contrapone todos los principios constitucionales, no solamente porque son tierras de uso y servicio público, sino que también no se hicieron los estudios ambientales adecuados ni la consulta ambiental. Entonces ha sido una serie de no proceder de acuerdo a la ley. Y nosotros hemos formado un colectivo pro defensa del aeropuerto Reales Tamarindos. Ya tenemos algunos años nosotros que nos hemos formado. Y en sesión ellos me designaron para que yo presente las acciones legales que sean necesarias para impedir que el aeropuerto sea vendido y que el aeropuerto luchemos por recuperarlo. Porque nosotros lo necesitamos ahorita más que nunca por el asunto de la inseguridad. Como ustedes saben, el radar de Montecristi lo tumbaron, no tenemos aeropuerto en Puerto Viejo, no hay control aéreo en Puerto Viejo, cerraron el aeropuerto de San Vicente, en la zona norte de Manabí tampoco hay control aéreo allí. Entonces la situación es bastante preocupante y la economía de la ciudad pues ha decrecido de manera exorbitante. Ahora en los últimos 2 años por el asunto de la violencia, pero antes de eso porque la ciudad está prácticamente encerrada, no hay manera de poder tener contacto, una vía aérea en la cual se puedan atender emergencias, para que lleguen los empresarios, etc. Cuéntanos un poquito de la historia del aeropuerto Reales Tamarindo, de dónde nace, cómo sale y por qué debemos o por qué nace esta defensa del aeropuerto. Bueno, nosotros defendemos esto porque fue producto de la lucha ciudadana, fue producto de una iniciativa de la gente de ese tiempo, gente muy, muy inteligente, que escogieron un lugar apropiado con todas las cualidades necesarias para que incluso puedan aterrizar sin que hayan equipos con torre de control. Antiguamente se guiaban por la radio Canal Manavita y visualmente los pilotos veían y aterrizaban porque los vientos allí
son realmente favorables para la aviación, tanto al despegar como al aterrizar. Hemos luchado mucho por esto, contra viento y marea, hemos recurrido a todas las instituciones que usted se puede imaginar, Contraloría, Presidencia de la República, la Procuraduría General del Estado, para que nos escuchen, porque nosotros tenemos el argumento legal para exigir que se respeten esos terrenos que son propiedad de los ecuatorianos y también para que se reactive este aeropuerto como una gran necesidad en estos momentos con tanta violencia que tenemos acá en Manabí. Bueno, como les contestaba, hicimos las acciones judiciales necesarias porque así el colectivo me designó a mí. Pero Ya. resulta Sí, de en que esto querías, perdón que te corte, no hay problema. económico. En esto quería saber y bueno, tener un poco de información. Eh, ¿Por qué se debe proteger este aeropuerto? ¿Tiene un antecedente histórico? ¿Tiene un antecedente, no sé, incaico? ¿Qué es lo que tiene? ¿Y por qué debemos salvaguardar esto? Porque, a ver, la ciudadanía puede unirse a salvar el aeropuerto, puede unirse a salvar. Aquí había un tema de la defensa del Hotel Quito en Ecuador. Eh, pero siempre y cuando se desarrollen hechos históricos y algo que garantice que se debe rescatar. Adicional a eso, los terrenos, usted había mencionado, los terrenos eran, los donaron muchas de las personas para construir ese aeropuerto. Actualmente, ¿a quién pertenece ese terreno en donde está? Ya, ¿por qué debemos preservar este aeropuerto? Aparte de la seguridad nacional, porque es un aeropuerto que está tierra adentro. Dios no lo permita ocurra un desastre natural. Por ejemplo, hace unos días hubo el terremoto de Rusia y se levantaron las alarmas, se pusieron las alarmas porque había posibilidad de un tsunami. En caso de que ocurriera una cosa así, que quizás pensamos nunca va a pasar, pero ya tuvimos una alerta hace pocos días. Si llegara a Sí. suceder eso, el aeropuerto de Manta quedaría inhabilitado y también el aeropuerto de Guayaquil podría quedar inhabilitado porque está en un brazo de mar. El único aeropuerto que quedaría para que reciba ayuda humanitaria para estas dos provincias sería el aeropuerto de Puerto Viejo, que es tierra adentro, 40 metros sobre el nivel del mar. Entonces, no solamente es por el aspecto económico de seguridad, sino que es un aspecto también de sobrevivencia para las poblaciones que estamos en este sector. ¿Cumple las condiciones del aeropuerto para funcionar o por qué se paralizó el aeropuerto? Bueno, el presidente Correa dijo que iba a abrir a hacer una carretera de Puerto Viejo a Manta, que ese aeropuerto era un gasto inútil y lo cerró, sin ninguna base técnica, sin ningún informe de ninguna Sin clase, estudios, sin sin haber nada. realizado estudios. Simplemente fue su voluntad de decir se cierra el aeropuerto y lo cerraron. ¿Hay Sin ninguna... posibilidades y hay estudios de que demuestren que el aeropuerto es rentable o es sostenible o que se puede ejecutar o que puede seguir funcionando? De parte de este frente que ustedes han gestionado, ¿se ha realizado algún tipo de estudio para garantizar que el aeropuerto pueda funcionar? Bueno, usted sabe que esos estudios cuestan cientos de miles de dólares. Nosotros no estamos en capacidad de poder afrontar esos gastos, pero sí tenemos nosotros un historial de lo que representó el aeropuerto y la cantidad de actividad que tenía. Que incluso Cuéntanos ese historial. para usted viajar, yo recuerdo que en los años 90 yo trabajaba en Quito de lunes a viernes y para regresar a Puerto Viejo había que comprar los pasajes con anticipación porque no había cupo. Lo mismo era para regresar a Quito, porque había una gran actividad institucional en Puerto Viejo, ¿no? Movía mucho la economía, habían hoteles, habían restaurantes, había mucha actividad para los taxistas y la gente del comercio. Nosotros pensamos que aquí hubo un deseo de aislar a Puerto Viejo, porque cuando en el paro del 2006, Puerto Viejo se levantó porque no había sido atendido. Entonces, en el aeropuerto, los ciudadanos cerraron el aeropuerto y eso disgustó mucho al señor Correa, que en ese tiempo era el ministro de Economía. Desde allí, pues él le cogió odio a Puerto Viejo, nos cerró las instituciones de desarrollo como el CRM, el CEDEN, en la zona norte, en la zona sur, la Junta de Recursos Hidráulicos, diciendo que eran ladrones, que había corrupción. Entonces, si eran ladrones y por corrupción se cierran las instituciones, entonces el Ecuador se queda sin nada.
porque realmente esa no era la solución. Si había desorden, había que enmendar el desorden, meter preso a la gente que tenía que meter preso, pero no perjudicar a la provincia de esta forma tan perversa, porque realmente nos afectó muchísimo. Podría decirse que esto simplemente era algo que no le convenía en ese entonces al expresidente Rafael Correa. Eso es lo que se entiende leyendo todo lo que ha pasado, ¿no?, en estos años. Es incomprensible tanto rencor contra Puerto Viejo. ¿Ha Imagínense usted habido en el tiempo. acercamientos por parte del colectivo, de la organización con el nuevo mandatario, con el presidente No, Daniel Noboa? no le escuché, perdón. ¿Ha habido acercamientos de parte de la organización con el nuevo mandatario, con el presidente Daniel Noboa? Bueno, nosotros hemos enviado oficios y han sido recibidos, pero no hemos tenido una conversación con el No ha habido presidente, respuestas. y realmente sería maravilloso poder sentarnos con él, aunque sea 2 minutos, para hacerle conocer esto que quizás él no lo conoce. Yo estoy siendo perseguida por defender el aeropuerto. A mí me han sentenciado a 1 año de cárcel, se han inventado unos delitos contra mí, y la justicia aquí en Manabí está realmente en la peor etapa de su existencia, cuando aquí liberan a gente que comete crímenes, asesinatos, violaciones, y a una persona que lo que está haciendo es defender el patrimonio de todos los ecuatorianos, la condenan a 1 año de prisión, que vamos a apelar esa condena, y es risible. También me han puesto otro juicio más de daños y perjuicios por $4.2 millones. Todo por reclamar. ¿Se Todo podría por decir que reclamar. se podría decir que hay intereses atrás de esto? O sea, ¿hay algún grupo empresarial, alguien que está buscando realizar alguna actividad aparte en este aeropuerto? ¿Hay se ha visto algo entonces en este entorno? Como le dije anteriormente, el aeropuerto fue vendido. Eso ¿A no se quiénes puede fue hacer. vendido? Fue vendido a una empresa que se llama Portoshop. Y hay dos empresas más que han comprado, pero no recuerdo los nombres. Está Recuerdo a vendido estas el personas. terreno, el terreno El terreno donde tumbaron la torre de control. Tumbaron la torre de Ya. control y dicen que van a construir un centro comercial allí, que van a hacer A ver, subterráneos, o sea, van a destruir la pista. Y realmente a nosotros como puertovejenses nos ha dolido en el alma ver cómo nos tumbaron la torre de control. Y esta fue una decisión que tomó el municipio sin consultarle a nadie. Una obra tan trascendental. El aeropuerto que le dio servicio a la ciudad por más de 70 años, 80 años, nunca hubo un accidente. Y el municipio, sin consultarle al pueblo, lo vende, atropellando todo principio de constitucionalidad y atropellando también la voluntad de los ciudadanos. Nosotros tenemos años en esta lucha, y le pedimos al país que nos apoye, porque nos a ver, sentimos sí, perdón totalmente que te corte. indefensos. A ver, perdón que te corte. Estamos averiguando en las páginas del Estado y la venta del aeropuerto es nula. No existe ninguna venta, ni por parte del municipio, ni por parte del Estado. Esto quiere decir que sí hay intereses detrás de esto. Alguien ya dio dinero o compró o dio alguna parte y están buscando la recuperación de ese capital o del espacio más que todo, que se ve es un área considerable. La reapertura del aeropuerto Reales de Tamarindo es un símbolo de progreso y desarrollo para Puerto Viejo y Manabí. Su cierre ha sido un golpe duro y fatal para todos sus ciudadanos. Podemos encontrar duras críticas hacia el gobierno de Rafael Correa, en donde la gente han dejado muchos comentarios de su cierre, pero no existe realmente la venta. ¿Existe algún documento o algo que diga que se vendió este aeropuerto, que está vendido? Sí, Porque si eso sí. está vendido, estamos cayendo en un delito, está cayendo, y van a haber muchos abogados que van a querer trabajar defendiendo este caso. Le comento que sí, nosotros tenemos hasta las escrituras, copia de las escrituras, tenemos también los documentos de la subasta inversa que hicieron, y están una cosa de no creerlo, que hacen la subasta inversa sobre estos 40.000 metros cuadrados, y la publican que se iba a hacer el día, me parece que es el 27 de agosto, en la tarde o en la mañana, no recuerdo, pero yo fui con un compañero a la subasta para ver qué era lo que iba a pasar. Cuando nosotros llegamos no había nadie, todo cerrado. Finalmente nos atiende el gerente de Puerto Vivienda, que es la empresa pública que crearon para hacer todos estos negocios, y nos dice que no había oferentes, que solamente había uno y que le iban a entregar a él la adjudicación.
Entonces, bueno, le pedimos que nos entregue después los documentos. Cuando ya después nosotros realizamos los documentos de venta, la adjudicación de los terrenos tiene fecha de 2 días antes. O sea que cuando hicieron la subasta inversa, ya tenían ellos negociados los terrenos. Ya tenían pues el comprador. Ya había el Exactamente. comprador. Entonces es una cosa de horror. Nosotros venimos denunciando esto años. Contraloría se ha burlado de nosotros en Manabí. La Procuraduría General del Estado en Manabí, cuando tuvimos la audiencia para la acción de protección que hicimos, ellos apelan, perdieron y ellos apelan a favor del municipio, en contra de los bienes del Estado. Entonces es una cosa horrorosa. Contraloría apeló a favor del municipio. Procuraduría, la Procuraduría. Procuraduría, en contra de nosotros, los ciudadanos que habíamos puesto la acción de protección. Nosotros la ganamos la primera vez. La Procuraduría General del Estado, en lugar de apoyarnos a nosotros que estamos defendiendo un bien público, apelan a favor del municipio. Entonces, nosotros estamos viviendo una situación de horror aquí en Manabí y no tenemos a quién recurrir, no tenemos a quién pedirle auxilio. Yo le agradezco infinitamente la oportunidad de poder conversar con usted y que el resto del país nos escuche este grito desesperado de ayuda, porque ¿a quién le pedimos auxilio? ¿A quién? Nadie hace nada. Estas son denuncias formales que se han hecho a Contraloría, se han hecho a diferentes instituciones, a las Fuerzas Armadas, hemos escrito a la DACA, a la Presidencia de la República. Tengo una carpeta de oficios enviados y nadie mueve un dedo. Entonces, realmente no sabemos qué hacer. Yo estoy ahora trabajando en la apelación de mi juicio. Yo pienso que lo vamos a salir bien porque ellos no tienen pruebas contra mí. Me declaran culpable primero me acusan de fraude procesal. Después cambian a perjurio. Después cambian a falso testimonio. Ninguno de los 3 delitos existe. Sin embargo, yo he sido sentenciada a 1 año de cárcel. No sé qué va a pasar. Seguimos adelante en esta lucha por defender los bienes del Estado. Como organización, ¿ante quién están luchando? ¿Ante el Estado, ante el gobierno, ante los entes del Ejecutivo, ante el Legislativo? ¿Ante quién está luchando? ¿Quién es el que está poniendo frente, el que se está poniendo de frente contra ustedes? Bueno, las personas que a mí me han seguido juicio son los compradores de ese terreno, que es una empresa Portoshops, que fue formada creo que un mes antes de la compra de sus terrenos, con un capital de $100. De $100 le dieron un plazo de 5 años para pagar los terrenos. Los terrenos en ese sector, para que usted tenga una idea, el más barato cuesta $300 el metro. Sin embargo, el municipio los vendió a $190 el metro cuadrado a 5 años plazo. Entonces es una cosa terrible, inexplicable, que no tiene sentido por ninguna parte. Es un atropello sin nombre que estamos recibiendo los portovejenses. Y pedimos al gobierno nacional... Te agradecería si me haces llegar la documentación, porque también, bueno, ahorita nos están viendo algunos asambleístas y entre ellos ya nos han escrito que quieren saber la documentación, porque hay que ingresarlo por debate a la Asamblea Nacional. Andrés Castillo es uno de los asambleístas que nos podría ayudar. Así que, y hay otros asambleístas también que nos están escribiendo, quieren saber la documentación que existe, dónde están los procesos, los números de oficios, para saber qué tan real, qué tan legal es eso, y ver qué es lo que se puede hacer. Lo vamos a presentar en Asamblea Nacional. Si ustedes pueden dirigirse, igual sería beneficioso que ustedes lo presenten en la Asamblea Nacional, esta documentación, qué es lo que está pasando, y más que todo, que te estén amedrentando, o sea, que estén violando tus derechos. Es algo totalmente grave, es algo que vulnera tus derechos y necesitamos que la justicia, la Asamblea Nacional, la presidencia, si estamos sufriendo estas violencias por parte de las mismas empresas públicas y empresas privadas, pues hay que denunciarlo. Entonces, cuéntame, ¿a dónde nomás has dirigido los oficios? Cuéntanos un poco de esta historia porque nos están preguntando y cuándo inició este proceso. Más o menos en el año 2022 iniciamos esto, porque fue cuando vendieron los terrenos, empezamos con las acciones legales, hicimos 2 acciones de protección totalmente distintas, y ahora ya ellos dicen que primero me acusan de abuso del derecho, que son iguales, no son iguales. Nosotros hemos presentado denuncia a la Presidencia de la República, a la Contraloría General del Estado, hemos escrito asambleístas
un par de asambleístas que, bueno, nunca nos respondieron, pero están a tiempo de responder. Hemos escrito a la Procuraduría General del Estado, a la DAC, a las Fuerzas Armadas. Tengo que buscar la carpeta con todos los nombres de oficios para hacerle llegar el listado de las comunicaciones o las copias de las comunicaciones. También le voy a hacer llegar a usted la documentación de la subasta inversa para que ustedes vean que la fecha de la publicación es una y la adjudicación se hace 2 días antes. Y cualquier documento que necesiten, pues nosotros podemos, el que tenemos se los damos, no tenemos todo porque es imposible tener tanta papel. Entonces, sí tenemos algo de documento que pueda servir para que los asambleístas tomen carta en el asunto y no nos dejen en indefensión a nosotros los ciudadanos que estamos luchando por mantener los recursos del Estado, estamos luchando por nuestra ciudad, por nuestro país. Nosotros no tenemos interés alguno, ni tampoco somos aviadores, ni tenemos avionetas, ni nada. Lo que queremos es el progreso, el desarrollo, más que nada ahora, porque vivimos una situación de violencia y de pobreza nunca vista en esta ciudad y en esta provincia. Desde el cierre del aeropuerto, ¿cómo ha sido el nivel de economía? ¿Cómo ha sido el progreso en la ciudad? Bueno, Puerto Viejo era la 5ª ciudad a nivel nacional con respecto a comercio y actividad económica. En el año 2020, 2021, antes de la pandemia, ya la ciudad estaba en el número 14, porque realmente el cierre del aeropuerto afectó muchísimo la economía local. Y han habido políticas que no han favorecido el desarrollo, sino que al contrario lo han limitado. Por ejemplo, las calles del centro, que hicieron una regeneración durante el terremoto, las calles las estrecharon. Eran unas calles amplias en las que entraban 4 carros y ahora apenas entran 2 y no hay dónde parquearse. Entonces todo ha sido como hecho a propósito para que la ciudad desaparezca. Es lamentable, es triste y nos sentimos impotentes. ¿A quién podríamos acusar o no sé, quién es el culpable de todo esto que ha pasado en la ciudad de Puerto Viejo? ¿Quién consideras? Bueno, hay muchos culpables ahí. Uno, Cuéntanos pienso quién es. que el presidente Correa tomó una decisión equivocada. Yo pienso que quizás él no lo pensó bien y cometió un error tan grande que nos afectaba en la vida a todos nosotros, los que vivimos en este sector. El municipio, los exalcaldes, los concejales, ellos hicieron lo que quisieron, porque nosotros no tenemos poder para poderlos hacer reaccionar. Para eso pusimos las acciones de protección que están en la Constitución de la República, que están hechas para este tipo de situaciones en las cuales el débil, que es el ciudadano, pide una protección contra el Estado, contra el fuerte, contra el que tiene los recursos, el que tiene los abogados, el que tiene todo. Pero esas acciones constitucionales que hemos hecho las han criminalizado. Me han acusado como delincuente por yo acceder a mis derechos que están escritos en la Constitución y ahora pues me han sentenciado a 1 año de cárcel acusándome de falso testimonio. Entonces es una cosa bárbara, increíble que en pleno siglo XXI, cuando nosotros debemos estar disfrutando plenamente de nuestros derechos, seamos maltratados de esta forma. En fin, yo he sido perseguida por la policía, me han entrado drones a mi casa, yo he recibido una cantidad de humillaciones públicas que usted no se puede imaginar, insultos en la salida de las audiencias, gente pagada para que nos insulten, a mí, a mis compañeros. Entonces, realmente es una violencia bárbara y alzamos nuestra voz de reclamo. Esto no puede seguir así, esto no puede continuar así, no podemos estar aquí en una salvajada de que el que tiene plata te patea y te atropella y te lleva lo que quiere. Eso no se puede aceptar en un país civilizado. Y realmente los ecuatorianos tenemos que unirnos y luchar contra esta gente perversa que tiene nuestro país de rodillas. Perfecto. ¿Qué es lo que esperamos conseguir con esto? ¿Qué es lo que la organización quiere lograr? Nosotros queremos que se reactive el aeropuerto, que nos devuelvan el aeropuerto, que Puerto Viejo vuelva a tener su sitial de respeto como capital de Manabí. Nosotros queremos nuestro aeropuerto para viajes locales, para que sea complementario al de Manta, porque es una pista que está aún en buenas condiciones y esas 2 calles que se han hecho allí, pues hay que remediar,
hay que remediar lo que han hecho. Habíamos hecho una propuesta al municipio que nunca la escuchó. Proponíamos desde el colectivo que se hagan pasos a desnivel o pasos deprimidos, como le llaman, que ya en la Tacunga existe pasos deprimidos, o sea, un paso por debajo de la pista. Pero realmente el objetivo parece que era el deseo de desaparecer a la pista de aterrizaje, a la torre de control. ¿Por qué consideras que quieren desaparecer al aeropuerto de Puerto Viejo? Hay intereses económicos detrás de esto. También yo pienso que no hay interés en que haya control aéreo, porque recordemos que Puerto Viejo es un valle. Esa torre de control podía ver o chequear o revisar más o menos como a 100 kilómetros a la redonda. Entonces, realmente es necesario decirlo, aunque no le puedo negar que temo por mi vida, por mi seguridad, porque todo lo que ha pasado, pues, realmente a veces me asusta, pero hay que seguir porque ya estamos en esto y tenemos que terminar lo que hemos empezado. Entonces aquí hay intereses muy oscuros y le pedimos al gobierno que nos respalde, que nos apoye, porque estamos desamparados aquí en Manabí. ¿Cuándo se eliminó la torre de control, la torre que hacía la vigilancia y todo esto? ¿Cuándo la eliminaron? La fecha creo que fue en el 2023, no recuerdo bien, la tengo anotada por es ahí. hace poco tiempo. Sí. Antes Tenemos de los que videos empiece. cuando tumbaban la torre de control, realmente muy doloroso para nosotros ver cómo destruían alguna obra tan bien hecha por tantos años. Muy doloroso para nosotros los puertovejenses. Esto fue el desmembrar la torre de control. ¿Esto fue por el municipio o por el Estado? ¿Quién mandó a desarmar esta torre de control? Las personas que compraron la tierra, porque ellos quieren construir ahí un proyecto privado, que sería maravilloso que lo construyan en otro lado. Nosotros habíamos propuesto decirle al municipio que les den en otro lugar el terreno. ¿Por qué tenía que ser ahí? ¿Por qué tienen que destruir la pista? Puerto Viejo tiene cualquier cantidad de tierras en mejores ubicaciones donde ellos pueden hacer su centro comercial, su parqueadero, lo que ellos quieran, hoteles, lo que sea. Nosotros nos oponemos a que sea en ese lugar. Nosotros sí queremos que construyan el centro comercial, pero no ahí. Por ejemplo, aplaudimos al Hotel Oro Verde, que compró un terreno privado cerca del aeropuerto y construyó su hotel. Y eso es una cosa que nos ha beneficiado mucho en Puerto Viejo. Nosotros decíamos lo mismo, que estas personas que han comprado el terreno en el aeropuerto, dentro del aeropuerto, el municipio les dé en otro lado y construyan. No tenemos nada contra ellos. Desgraciadamente, pues, nunca escucharon a nadie. ¿Hay formas legales de que puedan vender eso? O sea, hasta lo que estamos viendo y estamos investigando aquí en las estadísticas del Estado, en los documentos, no existe una venta. ¿Cómo es que pueden vender algo que no les pertenece, primero? Y segundo, ¿quién garantiza que eso sea legal? Porque No lo alguien tiene sé, que firmar. por eso son nuestras denuncias y por eso yo creo que los que tienen que responder eso son los que vendieron, que es el municipio y las instituciones que se han prestado para esto. Porque aquí ¿Esto lo hay hicieron el municipio, el bajo algún municipio, mandato de algún alcalde en específico o como municipio? el municipio con sus alcaldes y concejales. O Ellos sea, tomaron esto la fue aprobado en decisión, Consejo Metropolitano. perdón, Esto fue aprobado en el Consejo Metropolitano de en la ciudad de bueno, Puerto aquí Viejo. no es metropolitano, aquí es un municipio, una corporación municipal. Ah, ya, perdón. Ok, listo. Pero esto fue aprobado por concejales y el alcalde para la Así venta de es, esto. así es. Tengo la lista de las personas que dieron el voto. Ellos aprobaron esto atropellando toda norma, toda ley. Me Y mencionabas que no existe el decreto presidencial que pueda venderse esto. no existe, hemos buscado y no existe ningún decreto ejecutivo firmado por Rafael Correa o por ningún otro presidente en el cual diga que se cierra el aeropuerto. No existe. Entonces todo está, ¿cómo la DAC hace todo esto sin un documento que los autorice? Porque lo que hizo el presidente Correa fue una orden verbal. Sí, los aeropuertos pertenecen al Estado, no pertenecen a los municipios. Es lo que me llama mucho la atención. Pero me Así encantaría es. que me envíes los documentos, esto Así pasarlo a es. los asambleístas también para que lo puedan revisar y nos puedan dar una respuesta. También me gustaría invitarte a una próxima entrevista en donde debatamos este tema
sí con profesionales que conocen y también invitarle a asambleístas para que nos digan realmente cuál es la causa de esto, qué es lo que está pasando y poder revisarlo esto. Esto te lo podremos hacer tal vez el próximo domingo para conocer un poco de qué es lo que está pasando y que hayan asambleístas comprometidos en esta gestión de que se sumen y de que nos digan cuál es la realidad, porque sin un decreto no pueden vender cosas que les pertenece al Estado o los municipios, en teoría. Vivimos en el país en donde todo se puede hacer, pero en teoría no se lo debería hacer porque eso manda la norma. Entonces deberíamos saber esto más. Bueno, se nos va acabando el tiempo. Eh, ¿Temes por tu vida? ¿Temes por tu seguridad? Por supuesto, tengo miedo, claro que sí. ¿Qué Pero piensas hacer? no, puede pasar cualquier cosa, aquí hay mucha violencia, puede pasar cualquier cosa y realmente si algo me pasa es responsabilidad de las personas que están en este momento unidas para hacerle daño a Puerto Viejo llevándose su aeropuerto. Es el único grupo que podría hacerme algo. Ya me han logrado sentenciar para que vaya presa, pues puede pasar cualquier cosa. ¿Qué planteas o qué propones hacer de estos momentos? Porque vas a seguir buscando opciones, pero ¿cuáles van a ser esas opciones? ¿Qué quieres hacer o qué buscan hacer para que no desaparezca el aeropuerto? Pues nosotros tenemos que pedirle al gobierno primero que nos reciba, nos escuche y buscar una manera de que ese aeropuerto regrese a la DAC y se pueda reactivar. Quizás habría que conversar para que ya tenemos nosotros personas que alguna vez expresaron su interés de poner escuela de pilotos, poner compañías de aviaciones para vuelos, taxi aéreo, cosas así. Entonces sí hay como una oportunidad de que se pueda reactivar y que empresarios serios pues inviertan allí y Puerto Viejo pueda tener nuevamente sus vuelos como los tenía antes, así sean 3 vuelos por semana, lo que sea, pero que la ciudad se reactive con la llegada de los aviones, que realmente será algo maravilloso si logramos que eso suceda. Pero para Algo, eso necesitamos el apoyo de todos. algo que me llama mucho la atención, en el gobierno de Rafael Correa se construyeron muchos aeropuertos, se mejoraron aeropuertos. ¿Por qué consideras que no lo hayan tomado en cuenta el aeropuerto de Puerto Viejo y en vez de fortalecerlo como se hizo en algunos aeropuertos como Santa Rosa, que era un aeropuerto pequeñito, o aeropuertos del Tena, del Puyo, decidieron cerrarlo? ¿Hay algo detrás de todo esto? Porque No eso lo sé, decían. porque resulta que unos meses antes del cierre del aeropuerto, el gobierno nacional invirtió como, me parece que fueron 1.2 millones de dólares en recapear la pista. O sea, habían terminado de hacer una reparación de la pista, estaba expedita. Se habían sido unos meses antes del cierre. Y de repente ordenan que se cierre el aeropuerto. Cuando recién habían arreglado la pista, es algo que no tiene explicación. No tiene explicación. Por eso pienso yo que debe haber una investigación y se debe hacer justicia con nuestra ciudad. Devolvernos lo que nos han arrebatado. Es lo que nos merecemos. Nosotros no tenemos la culpa de las decisiones de los gobernantes ni de los que tienen el poder. Nosotros somos simples ciudadanos, indefensos ante el poder que muchas veces abusa de nosotros. Bueno, se nos va acabando el tiempo. Mensaje a las ciudadanías, economista Precia Villacrés. Bueno, pedirle a todos los ecuatorianos su respaldo, que nos ayuden, que no nos dejen solos en esta lucha que tenemos acá contra gigantes, contra mucho poder económico, mucho poder político, y que sepan que todavía existimos personas que amamos este país, amamos nuestra ciudad y queremos que sea grande y que se desarrolle y que haya paz y tranquilidad. Pero eso solamente lo podemos lograr en unión y en comprensión. Nosotros debemos dejar de pelearnos entre ecuatorianos y unirnos para poder sacar nuestro país adelante. Muchas gracias. Esto es Diálogo Abierto, un espacio en donde todos pueden dar a conocer las necesidades, proponer las soluciones, pero más que todo, abrir las mentes, conocer más de lo que está pasando. El día de hoy conocimos Perdón, se me fue. El día de hoy conocimos a la economista Frecia María Villacrés, con quien conversamos acerca de
esta gran actividad que está realizando, que es la defensa del Aeropuerto Reales Tamarindos de Puerto Viejo. Algo que debería salvarse, algo que beneficia a la ciudadanía, se cerró. Y después de haber hecho una reparación, nadie sabe por qué. Les invitamos a todos los asambleístas que están viendo este programa, que nos siguen en redes sociales, que pongan cartas en el asunto. Nos van a hacer llegar la información, les vamos a remitir la información de tal manera que ustedes también nos ayuden a ver qué es lo que está pasando y precautelemos la vida del economista Fresia Villacres, quien está siendo amenazada, amedrentada por pedir algo que como ciudadana le compete. Soy Ronald Fernández y esto fue Diálogo Abierto. Hasta la próxima.